Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy es un nuevo programa de estrategia y liderazgo, programa que se emite lunes, miércoles y viernes por la señal 16 de Tigo y de Flow, y también por YouTube en el canal de YouTube de 5 días. Hoy tenemos un programa especial, vamos a hablar de tecnología y de temas de liderazgo, pero presento a nuestro compañero Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola Horacio, buenas tardes aquí en Asunción. Un día, yo diría que primaveral. Tenemos los días, durante el día la primavera, durante la noche te diría se siente el otoño, pero unos días espectaculares. No llueve y debería llover, porque si no llueve el río puede traer problemas para la navegabilidad y eso a Paraguay lo perjudica, digamos. Pero bien, todo bien. Bueno, hoy tenemos, gracias Gustavo, hoy tenemos un programa particular en el sentido de que estamos en 3 lugares distintos. Yo estoy en Argentina, en Buenos Aires, Gustavo en Asunción, y ahora vamos a pasar a presentar a nuestro invitado, que se encuentra en Colombia. Él es Marcelo Cataldo, él es presidente de Tigo Colombia, es paraguayo, tiene 20 años de experiencia en el sector telecomunicaciones y ha estado liderando operaciones regionales y globales en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Él es ingeniero informático, MBA en la Universidad Politécnica de Madrid y también es máster en Administración Estratégica. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Horacio? Hola, Gustavo. Un saludo desde Medellín, Antioquia, aquí en Colombia. El clima aquí, como la ciudad de la eterna primavera, muy rico, muy lindo. Una pequeña lluviecita. Aquí vamos en cuarentena, al igual que en Paraguay y que en Argentina. Un gusto saludarlo y un saludo a toda la audiencia de 5 días. Muchas gracias, Marcelo. Gracias por tu presentación. Gracias por estar con nosotros. Y hoy, en una nueva edición de Estrategia y Liderazgo, como siempre, nosotros enfocamos el tema teniendo una visión integral de lo que es habilidades duras, que tiene que ver con dirección y gestión de empresas, y por otro lado con lo que tiene que ver con competencias personales. Como todos los días, en todos los programas, hacemos referencia un poco a las noticias que se están dando hoy en Paraguay, y podemos mencionar que estamos en la segunda fase de la cuarentena inteligente. Empezó el lunes pasado. Más del 90% de las actividades se reanudaron de acuerdo con el Ministerio de Industria y Comercio, y creo que es muy importante considerar que es una etapa en la cual debe privar el tema de la responsabilidad. Responsabilidad porque a partir de ahora comienza a funcionar la economía con la idea de en poco tiempo recuperar el nivel de actividad que se venía teniendo anteriormente. Por supuesto, siempre hablamos de una nueva normalidad, si se quiere, que tal vez presente actividad menor, pero estamos todos abocados y, digamos, esperanzados con que esta cuarentena inteligente brinde y tenga los mejores resultados. Hoy el tema que vamos a tratar es liderazgo y transformación digital a partir del COVID-19. En el programa nos focalizamos siempre en cuanto a 2 aspectos. Uno, tener en cuenta la experiencia en general de los líderes y referentes del sector, en este caso Marcelo Cataldo, referente de telecomunicaciones, tecnología. Él, como dijimos, es presidente de Tigo Colombia. Colombia es un país que en este año se estima que tiene una población de más de 50 millones de habitantes. Y siempre decimos que es importante destacar los desafíos, logros, la visión, los temas que son importantes o han sido importantes en su vida directiva y profesional. Creo que en el caso de Marcelo hay 2 aspectos que pudimos recoger como distintivos en cuanto a su carrera. Es una carrera multicultural, de hecho que ha trabajado en distintas regiones a nivel internacional y siempre ocupando posiciones de máxima jerarquía. Por eso, Marcelo, quisiéramos escucharte y que nos menciones un poco cómo ha sido tu experiencia desde tus comienzos a la actualidad, brevemente, como para decir cuáles son los elementos a destacar en una carrera, por lo visto, muy exitosa. Bueno, Horacio, muchas gracias por la introducción y por las palabras. Yo creo que hay un elemento que es muy importante para aquellos que
hemos tenido algún éxito o que estamos pasando por eso en la vida, que es la resiliencia, ¿verdad? Esto no viene gratis, esto no viene fácil. Paraguay, mi patria, pero es un país que generalmente no es considerado en el exterior para posiciones de este tipo. Entonces, la verdad que hay que remarla duro, hay que ganársela. Y yo creo que la resiliencia es muy importante, como decimos, la garra guaraní, la garra paraguaya, porque los momentos no son fáciles, pelear por posiciones en el exterior, ganarse ese ascenso, esa oportunidad. Creo que esa es la parte más importante. Y el segundo elemento yo destacaría, Horacio, es no dejar de aprender. Yo siempre le cuento a mi equipo de trabajo, yo estudié Ingeniería de Sistemas en la Universidad Católica, me recibí en el año 96 y en el año 96 llegó el Internet a Paraguay y de eso no habíamos estudiado nada en la universidad, me tocó aprender todo de vuelta para poder empezar a trabajar. Y desde ese día nunca he parado de estudiar. Cuando decidí cambiarme al lado comercial y al lado de gestión, me tocó hacer una maestría en negocio, como mencionaste. Hoy hablamos de tantas cosas diferentes, agile, transformación digital, y eso es adquirir conocimiento de manera constante, ¿verdad? Uno obviamente va llevando en su mochila de la vida la experiencia, los distintos elementos de que uno ganó o perdió, que siempre son experiencias que uno va sumando, pero realmente es importante siempre tener esa apertura a poder aprender cosas nuevas, atraer al equipo gente que sabe cosas nuevas. Yo no soy el que más sabe en mi equipo de trabajo, porque este mundo es tan cambiante, ya lo mencionaba hoy con el coronavirus, es un cambio brutal en la economía, en la salud, en el futuro del mundo. Entonces hay que tener también garra, perseverancia, pero la humildad de aprender siempre de otra persona, de un documental, de un libro, de un curso, para seguir evolucionando. Yo creo que destaco esos dos elementos como los que me han traído hasta aquí. Claro, también vemos un poco, o sea, el tema de las distintas culturas, ¿no? Esa apertura que uno tiene que tener ante distintos países, comprender, porque creo que también está cuando uno se traslada, vos como paraguayo saliste al exterior, triunfaste en el exterior, porque como decimos, son todas posiciones de alta jerarquía, y también comprender un poco cada una de las idiosincrasias. Estuviste trabajando en Latinoamérica, en distintos países de Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, y por lo que vemos es que ese aspecto es fundamental a la hora de llevar a cabo ciertas cuestiones, y también creo haber escuchado, como vos mencionás en alguna de tus charlas, que el tema de integrar, o sea, comprender un poco las necesidades de las expectativas de los clientes junto con lo que serían los objetivos de la empresa, ¿no? Los objetivos de la empresa. Y por otro lado, también he visto a lo largo de tu carrera el tema de tener una visión integral de las áreas para optimizar lo que es los logros de equipo. Así es. La cultura que mencionaste al inicio, Horacio, es muy importante. Yo creo que yo tuve aprendizajes muy interesantes porque obviamente el primer país al que fui a trabajar afuera fue Brasil. Mi madre era brasilera, por lo tanto era una cultura conocida para mí. Y siempre hay que entender que cuando uno se traslada como expatriado hay dos culturas que uno debe entender. La primera es la normal. Me voy a una empresa nueva, la empresa tiene una cultura distinta. Si las reuniones de las 7 de la mañana empiezan a las 7 o 7:10, 7:15, la gente va llegando, termina la reunión y hay una minuta formal o lo que nos dijimos, la gente lo toma. Todo eso define el comportamiento de la compañía, que es la cultura de la compañía. Y eso va cambiando en base a la empresa en la que uno trabaja. Pero además de eso, cuando uno es expatriado, tiene la base más importante que es la cultura del país. Como te digo, cuando fui a Brasil, para mí fue muy natural porque para mí el idioma portugués es un idioma nativo por mi madre. Siempre íbamos de vacaciones, mi familia estaba allá, entonces yo no tuve problemas en la adaptación cultural a Brasil porque es mi segundo país. De ahí me trasladé, trabajaba para Citibank, de ahí me trasladé al Reino Unido. Eso sí fue un golpe cultural
que fue un gran aprendizaje para mí, como digo, en mi mochila de aprendizaje de la vida, el, el entender que cuando uno está en un país distinto, hay una base cultural que forma a las personas, su interacción, sus habilidades humanas, que uno debe de entender para después relacionarse profesionalmente. Eh, una anécdota muy rápida, en Irlanda yo tenía como 120 personas a cargo, todos técnicos, tecnología era en ese momento mi rol. Eh, y yo después de 3, 4 semanas, un paraguayo lleno con irlandeses, dije, bueno, voy a invitarlo a tomar una cerveza para ir ganándome el equipo. Y elegí un bar que vi de ida y venida a mi casa todos los días, invité a los 120, imagínate, y me aparecieron 10. Casi me muero. Y como 2 semanas después, uno de los chicos me dijo, lo que pasa, Marcelo, que elegiste el bar equivocado, porque ese bar está en un barrio católico y aquí la mayoría somos protestantes. Eso para mí fue un gran aprendizaje porque no entendía de que no era un problema con Marcelo, no era un problema con la cerveza, obviamente, porque después hice en otro y estábamos como 80 y me costó una fortuna la cerveza, pero es un tema de entender la cultura del país donde estás. Colombia es un país multicultural, la gente de la costa, la playa, el Caribe, el calor es bien distinta a la gente de Bogotá, bien diferente a la gente de Antioquia, de Medellín. Si uno no entiende esa cultura, difícilmente pueda adaptarse al país y además de eso generar la cultura corporativa. Yo tomo mi tereré todos los días aquí, pero eso no significa que yo voy a imponer la cultura paraguaya y que todos van a tomar tereré. Aquí se toma el tinto, que es el café. Entonces, el entender la cultura del país y gestionar la cultura de la compañía, porque la cultura de la compañía, sobre todo para gente como el cargo mío, que soy el líder de la empresa, gestionar la cultura para adaptar a las necesidades del negocio, son piezas fundamentales para poder triunfar. Perfecto. Ahí, yo creo que el tema de cultura, Gustavo seguramente va a tener algunas cuestiones porque esos aspectos Gustavo profundiza muy bien. Marcelo, justo en ese tema de la cultura, nosotros trabajamos desde el punto de vista, decimos, el líder impulsa la cultura impulsa el rendimiento, ¿no? Y esa famosa frase que se le atribuye a Peter Drucker que dice que la cultura se come la estrategia en el desayuno, ¿no? Que en realidad no se sabe si la dijo o no. Así es. Si vos tuvieras que definir cuáles son los 3 pilares que sustentan la cultura que vos como líder impulsás, desde mi concepción, digamos, ¿cuáles serían esos 3 pilares? Bueno, para mí el primer pilar es la gente, ¿sí? La cultura es el comportamiento de la compañía y el comportamiento de la compañía son las personas. Entonces, yo tengo que entender en el pilar de la gente, tengo que entender qué grupo de gente tengo. Obviamente están los primeros entendimientos que son muy simples, ¿verdad? Los grupos etarios, religiones, género, lo que uno considera. Pero yo tengo que entender, aquí en Tigo, por ejemplo, Tigo Colombia es la fusión de 5 empresas, 6 entidades legales, en 5 culturas distintas de Colombia por las regiones. Entonces, uno tiene que entender que tiene que saber cuál es la base cultural sobre la que yo estoy. Y además no es una foto. En la medida que nos entran los millennials, los centennials, en la medida que se va moviendo el ámbito competitivo, la cultura se va moviendo. El primer pilar es entender que esto es para y por la gente, por lo tanto entender a la gente. El segundo es conectar la cultura que yo requiero, o sea, definir la cultura que yo requiero con la estrategia de la compañía, ¿sí? Nosotros en Colombia decimos que Tigo busca todos los días conectar a más colombianos. Nuestra mentalidad es de crecimiento, de seguir ganando mercado, de seguir ganando posicionamiento. Entonces, en base a eso yo defino cuáles son los valores que yo tengo porque analicé la primera parte y cuáles son los que yo quiero adquirir. Que es lo mismo que una persona, ¿verdad? Una persona hay veces que dice, uy, yo hablo mucho, entonces voy a buscar hablar menos. Va a cambiar su comportamiento, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los comportamientos que quiero cambiar y cómo lo hago? Y el tercero, hacer un plan bien juicioso, como se dice aquí en Colombia, bien detallado, de mediano y largo plazo, en elementos concretos, ¿sí? Cambiar la cultura, uno escribe la visión, la misión,
todos esos elementos son muy lindos, pero la gente, el contador, el abogado, el técnico, no saben cómo eso se traduce en su trabajo. Entonces, para mí el tercer elemento es ese plan detallado, pero expresado en comportamientos. Ejemplo, no pongas en copia a todo el mundo en los correos. No llames a la hora del almuerzo. No, o sí incentiva tal cosa. Cosas que son concretas. Es la forma en la que enseñamos a nuestros chicos. A los chicos de 3, 4 años, no toque el enchufe que le va a correr la electricidad, ¿cierto? Entonces, la gente, la alineación con la estrategia y el plan correcto. Y una cosa importante es, la gente hace por lo que el jefe pregunta. Si yo digo que la cultura es importante, si yo digo que la cultura es relevante, y nunca pregunto eso en las reuniones, nunca repito los comportamientos, nunca hablo de eso, yo digo que en la cultura de Tigo es importante el voluntariado, yo no soy voluntario. Yo digo que la cultura de Tigo es respetar los fines de semana a la gente y me paso los fines de semana llamando a todos, ¿me entiendes? Entonces, es muy importante que el líder de la organización esté embebido en ese concepto del plan y del trabajo. Perfecto. En definitiva, el líder es el que da el ejemplo, que es lo que estás mencionando vos. Digamos. Si el líder no da el ejemplo, es difícil que baje a la compañía y que la gente responda a lo que el líder dice, porque hay una dicotomía entre lo que dice y hace. Entonces ahí es donde está el ejemplo, ¿no? Así es. Claro, sí, realmente muy claro, y eso del tema de conjugar idiosincrasia, cultura, con objetivos, ¿no? Es todo un trabajo que el líder, en su máxima expresión, debe combinar, como si fuera una orquesta, digamos, ¿no? Yendo un poquito al tema, digamos, el segundo aspecto, o sea, primero el conocimiento en cuanto al líder, el segundo que tiene que ver con la actualidad del sector, ¿no? Telecomunicaciones. Quisiéramos conocer tu opinión sobre la evolución de la economía, es decir, cómo venía hasta antes del COVID, durante el COVID y hacia adelante. Y esto relacionado también con el plan de negocios, o sea, tuvieron que ajustar, acelerar, frenar, cambios en la estructura financiera, si hubo algún tipo, digamos, de necesidad en estos días. Sabemos que hay industrias que fueron más beneficiadas de otras, el tema de la digitalización, pero por eso queríamos saber específico en cuanto al sector. ¿Qué ha sucedido antes, durante y cómo se proyecta hacia el futuro, ¿no? Mira, el sector de las telecomunicaciones ha sido impactado como cualquier otro sector, porque esto es un impacto global, es un impacto de salud y es un impacto financiero, económico a nivel mundial. Las telecomunicaciones en Latinoamérica venían con un crecimiento de un dígito, medio dígito, un poquito más, un poquito menos, dependiendo del país, la coyuntura, la tasa del dólar, porque eso obviamente afecta las inversiones que uno tiene. El 70-80% de lo que invierte una empresa de telecomunicaciones es en dólares. Entonces, digamos, la perspectiva de crecimiento venía bien. Nosotros en el 2019 en Colombia cerramos muy buenos números, crecimos casi 4% en el ingreso, más de 12% en el EBITDA. O sea, veníamos en una estructura de crecimiento buena. Nosotros somos una industria, como podríamos decir, bendecida, porque es una industria requerida hoy. La cuarentena, la aceleración de la digitalización en Colombia y en el mundo hace que se requiera la tecnología. ¿Eso cómo nos ha afectado? Primero, desde el lado del usuario. El usuario antes nos veía como un producto commodity y hoy se da cuenta de la importancia de las telecomunicaciones. Lo vemos en el nivel de servicio, la cantidad de llamadas al contact center, cuando hay algún desafío en la red, que quieren que la arreglemos rápido. Antes éramos un servicio más. Entonces, por el lado positivo, el cliente se da cuenta que detrás de todo lo que hace hay una empresa de telecomunicaciones que está para apoyarle y trabajar con él. Desde el punto de vista del comportamiento del usuario también hay cambios importantes. Por ejemplo, el consumo aquí en Colombia, el consumo de las redes fijas aumentó un 40%. Claro, está en la casa el papá, la mamá que trabajan, los chicos que estudian. Entonces hay un aumento del consumo importante en las redes fijas. En las redes móviles el consumo de los datos está como estable, pero el consumo de la voz aumentó 15%. New York Times decía en un artículo la semana pasada, bienvenida a las antiguas llamadas telefónicas. ¿Se acuerdan en Navidad, Año Nuevo, cuando nos llamábamos todos, se saturaban las redes? Que la gente quiere hablar por teléfono, entonces
hay un crecimiento en Colombia de vuelta de un 15% de las llamadas de voz. Ahora, y también un comportamiento distinto del consumo. El internet en la casa, el consumo más alto era de las 6 a las 9 de la noche, ahora es de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Claro. Todo el mundo se despierta, desayuna y todos van a trabajar, a la sala, al escritorio, al cuarto. Entonces, grandes cambios a nivel del consumidor, los cambios evidentes que ustedes conocen, todas las transacciones digitales, pagos digitales, todo eso crece a doble dígito, triple dígito, en los chats, etc. A nivel de industria, la industria obviamente aquí en Colombia pasa, digamos, por un estancamiento porque no hay el volumen de ventas que había, el prepago tiene una afectación porque afecta a la población económicamente de menor valor y esos son los que más se resienten cuando hay un parate económico, la gente que vive del día, de la semana, lo que es natural. Pero también hay una conciencia del usuario de que necesita mantener su servicio en la casa, las líneas celulares para poder seguir trabajando. Yo antes visitaba a todos mis clientes, como hago ahora, y me toca llamarlos a todos. Necesito una línea celular, necesito el internet en la casa para poder hacer una videoconferencia como la que estamos haciendo. Entonces, más conciencia del usuario, desafíos en lo económico, porque te doy el número de Colombia. Colombia planeaba crecer este año el 3,5-4%, dependiendo del número del gobierno, los números de los analistas internacionales, y hoy estamos en el -4 a -8%. Es una diferencia de 8 o 9 puntos en el PIB en 10 meses. Es un golpe brutal a la economía, ¿verdad? Y eso obviamente nos invita a mirar nuestras inversiones, a mirar nuestra estructura de costos de una manera responsable para que la compañía pase este momento y siga prestando el servicio, ¿verdad? Entonces, sí tenemos un foco en invertir lo necesario, lo justo, soportar obviamente las capacidades de crecimiento que nos implica este encierro que tenemos, porque en Colombia vivimos una cuarentena muy similar a la de Paraguay. Ahora va hasta el 1 de junio con algunas industrias abriéndose, pero sí, con desafíos económicos de gestión y de inversiones por hacer. Y volviendo un poco, es decir, por lo que noto, Marcelo, el servicio se utiliza más, hay que reforzar la estructura operativa, también hay que invertir porque de hecho, como vos mismo decís, hay una proyección más bien exponencial de la utilización. ¿Y cómo imaginás un poco el futuro yendo en ese camino, ¿no? De transformación digital? Decimos que muchas empresas, lo que era home office, que fue una alternativa, muchos ya venían, o algunos, digamos, un porcentaje no muy grande, empresas multinacionales grandes que venían utilizando. Ahora eso vino para quedarse en muchas empresas, ¿no? Compartir oficinas, o una oficina va al 50%, no va toda la gente todos los días. O sea, ¿cómo ves el tema de transformación digital hacia el futuro, ¿no? Algo mencionaste, pero ¿cuál sería, digamos, el escenario? Mira, yo veo 3 elementos ahí, Horacio. El primero es que la transformación digital, que mucho hemos hablado, que hemos dicho, la estrategia, seminarios, todo, che, hoy vino para quedarse. O sea, hoy es una realidad. Te guste o no te guste, estés preparado o no estés preparado como empresa, como individuo, la transformación digital vino para quedarse. Y hay empresas que se adaptan y hay empresas que no. Hay una empresa aquí en Colombia de un amigo mío que vende artículos deportivos de lujo, relojes, pulseras para medirse, todas esas cosas. Y él vendía el 95% en el espacio físico. Los locales en centros comerciales, shopping aquí, shopping allá, y con eso iba. Y vendía un 3-4% en digital. Hoy vende el 90% en digital, de un mes a otro. Y dice, y las ventas se le cayeron, obviamente, es un artículo de lujo y todo, pero vende el 90% en digital y él dice, uy, pero cuando se vuelva a abrir, ¿cuántos puntos voy a dejar abiertos en el centro comercial? Alquileres, colaboradores, etcétera. Entonces, la transformación vino y hay gente que como él dice, wow, lo pienso y me cambio de modelo de negocio. Y hay gente que dice, bueno, mi empresa se quebró. Mucho de la actitud y lo que hablábamos. El primero, la transformación llegó. El segundo, la velocidad con la que llegó. Che, llegó y llegó. A nosotros nos tocó mandar
porque las restricciones que tenía Colombia en particular, de la distancia entre las personas en la oficina, de los protocolos de bioseguridad y todo, tuvimos que mandar todos nuestros chicos y chicas del contact center a las casas. 7.451 personas en 5 días. Entonces, si vos decís, antes del COVID, planifiquemos mandar a la gente del contact center a la casa. 6 meses, ¿verdad? Entonces, el tiempo es algo súper importante. Yo creo que con esas dos variables, te digo, todo este tema de la digitalización, el trabajo, el teletrabajo, va a quedarse de alguna manera en distintas industrias con distintos sabores. O todo teletrabajando, o un horario part-time, una semana sí, una semana no. Muy difícil predecir lo que cada empresa pueda y o requiera. Pero hay una tercera pata que no tenemos que perder, que es la parte cultural. Nosotros somos seres humanos. Nosotros los seres humanos vivimos del relacionamiento, ¿sí? Yo me conecto una vez a la semana, nos sentamos con el equipo, así como con ustedes ahora, videoconferencia, y la verdad que los primeros 20 minutos conversamos de cualquier cosa. Es porque el ser humano necesita hablar no solamente de los KPI, el trabajo, el revenue, el ingreso, el EBITDA, la caja, sino también, che, ¿cómo te fue ayer? Hace poco fue mi cumpleaños, me hicieron una fiesta digital, entonces te tomaste toda la cerveza, no, sí, ¿cómo? No me mandaste la foto. Somos seres sociales. Entonces, finalmente, independiente al nivel de digitalización al que nos quedemos después de esta crisis, no tenemos que perder la esencia de seres humanos que somos. Necesitamos estar juntos. ¿Que cuánto de porcentaje va a ser? No hay una receta mágica, ni para cada empresa ni para cada país. Pero finalmente somos seres sociales, el chisme pasillo, el radio pasillo, el sentarnos en una sala de reuniones y traerle una torta de sorpresa de cumpleaños al compañero, el llegar a tu oficina y ver tu puesto de trabajo todo decorado de Olimpia, de Cerro, de las bromas que te hagan, eso es algo que aquí en digital no hay. Entonces, no hay que perder nuestra esencia humana y ese relacionamiento cara a cara que tuvimos antes y que debemos seguir teniendo después. Claro, y muy claro los conceptos. Ahora, incorporando adicionalmente, nosotros siempre tratamos de fomentar la triple línea de resultado, ¿no? Resultado económico, ambiental, social. Veo que también has conjugado dentro de la empresa lo que es una actividad económica y también con tus planes de responsabilidad social. ¿En qué medida, ya sea las soluciones también que brinda la empresa, implica desarrollo de la comunidad y negocios conexos, ¿no? Que favorece la sociedad, y también eso teniendo en cuenta los planes de responsabilidad social? ¿Cuán importante es justamente para el logro de los objetivos? Mira, Horacio, ese es un gran punto porque para mí el desafío de esto es no solamente el qué, sino también el cómo. Es decir, yo tengo que entender que yo tengo un objetivo de negocio que tengo que conseguir, pero también tengo que entender que ese objetivo de negocio lo tengo que hacer de la manera correcta, ¿sí? El cómo es muy importante. Y ahí es donde entra todo el tema del programa de responsabilidad social, de cómo me conecto. Y sobre todo en una empresa de telecomunicaciones como nosotros, que vendemos el producto más potente del mundo. Nosotros vendemos acceso a Internet. Internet te cambia la vida, ¿sí? Cuando un pueblito construye la autopista para la calle para conectar al pueblito de al lado y conectamos dos pueblos, ¿sí? Pueden venderse los productos entre ellos, pueden, digamos, generar una sucursal de un negocio, pueden hacer algo. Cuando nosotros le conectamos a ese pueblito a Internet, lo conectamos al mundo, puede acceder a toda la información, saber el precio de su producto, no solo en el pueblito de al lado, en la ciudad capital, en donde quiera. Entonces, es muy importante que nosotros seamos conscientes de que lo que estamos vendiendo tiene un impacto enorme en la sociedad. Nuestro programa de responsabilidad social, que se llama Contigo Conectados, ayuda a la ciudadanía en Colombia al uso responsable y creativo del Internet. El Internet trae riesgos, exceso de uso en los niños, videojuegos, redes sociales, imágenes sexuales, pero también trae muchísima oportunidad de poder inventarse, ser youtuber, hacer podcast, no sé, se me pueden ocurrir mil cosas. Entonces, nosotros en nuestro programa de responsabilidad social buscamos ayudar a los niños y jóvenes colombianos para que entiendan
cómo usar esta herramienta para potenciar su estudio, su trabajo, su creatividad, que eso ayuda a mitigar el desafío que podemos tener con los riesgos que existen en las redes sociales. Así que muy importante, más que sobre el qué, es el cómo. Tener la tranquilidad de que cumplimos todos los protocolos, las reglas, la ética. Nosotros medimos la reputación, utilizamos Merco, que es una empresa española que mide la reputación en Colombia. Estamos entre las 50 empresas de mejor reputación en Colombia. La Secretaría de Transparencia de la República de Colombia mide y califica empresas en transparencia. Somos una de las 24 empresas que están en ese selecto grupo, la única empresa de telecomunicaciones de Colombia. Entonces te puedo decir muchos elementos que tienen que ver con el cómo adicional al qué de conseguir los objetivos de negocio. Bueno, Marcelo, muy claro y realmente un gusto escuchar tus palabras. Nosotros estamos llegando al final del programa. El tiempo realmente se nos fue muy, muy rápidamente. Apreciamos esos conceptos porque creo que son ciertos puntos fundamentales que escucharlo de los líderes toman a la reflexión y que creo que cada uno puede hacer sus propios escenarios y tomar en cuenta estas acciones, que todo apunta a un objetivo, ¿no? Al objetivo de tener resultados, de gerenciar, de tener una dirección en cierta medida satisfactoria, acorde a ciertos principios que tiene que ver también, como dijimos en algún momento, no solamente el económico, sino la responsabilidad social y ambiental. Así que nuevamente muy agradecidos por haber participado en nuestro programa. Esperamos contarte en alguna otra ocasión con nosotros y bueno, muchas gracias, Marcelo. No, muchísimas gracias, Horacio, Gustavo, por las preguntas, por el espacio. La verdad que es muy, muy interesante. Espero que sirva para la gente que nos está viendo. Un cordial y fraterno saludo a mi país, a Paraguay. No poder volar, no poder estar allá. Realmente extraño mucho a la familia, a los amigos. Pero bueno, este es el mundo que nos toca vivir, toca adaptarnos, no perder ingresos, todo, pero no perder la esencia de que somos seres humanos más digitales o menos digitales. La esencia humana no cambia, así que bueno, muchísimas gracias por el espacio y un saludo a toda la teleaudiencia de 5 días. Un fuerte abrazo desde Colombia. Bueno, muchas gracias Gustavo también, gracias Marcelo, y nos estamos viendo en nuestro próximo programa este viernes a las 13 horas. Muchas gracias.